de Chile Transparente hasta... Claro, el director ejecutivo de Chile Transparente, que tenemos ya en línea. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hola, Alberto? buenas tardes, Gerson. Hola, Cristóbal. Hola, Carla. Bueno, otro de las organizaciones que entregó insumos, propuestas ahí para este proyecto, que tiene varias aristas, varios ángulos. Uno es la anticorrupción, el tema de los abusos, del endeudamiento. En fin, antes de entrar en cuestiones específicas que son muy, muy valiosas, por ejemplo, cómo atacar estos delitos sofisticados o de cuello y corbata, Alberto, por favor, cuéntanos para ti qué es lo esencial que no debe faltar en esta propuesta que haga el presidente para ser tomada en serio en relación no solamente a la corrupción entre el sector privado, sino también, sobre todo, a la participación de funcionarios públicos, puesto que ahí no solamente está dañándose el patrimonio de alguien en particular, sino el de todos los chilenos, y además podría afectar el buen desarrollo de la democracia incluso. Sí, uno esperaría anuncios que vayan contra la impunidad, y es por eso que nosotros le hemos puesto más que agenda antiabuso, agenda antiimpunidad. Es decir, esta realidad, percepción y realidad que existe en Chile de que existe una justicia para ricos, una justicia para pobres, y que robar un CD pirata te puede llevar a tener una prisión preventiva que te puede costar la vida por un incendio en la cárcel, y que hacer un mal uso de información privilegiada será entendido por la clase empresarial como un error. Y eso es una brecha que esperamos, y así escuchamos hoy día una buena recepción del presidente de la República, que debe empezar a cerrarse en Chile, y creemos que eso también está parte de los ingredientes del malestar social. Claro, y eso requiere, porque no es lo mismo perseguir a alguien que se roba, por ejemplo, una gallina o un paquete de galletas, como lo decíamos al principio del programa, sino perseguir estos delitos que son más sofisticados, que serán en terrenos muy, muy complejos, generalmente ligados al poder económico, pero que además requieren de un organismo del Estado o organismos del Estado altamente especializados, en fin, pero también con herramientas legales que hoy día no existen. Así es, porque es evidente que cuando se comete un hurto, por ejemplo en un supermercado, la persecución penal es muchísimo más simple. Tú tienes un objeto, esto normalmente es a salud del día, puedes tener cámaras del supermercado, etcétera. En cambio, la corrupción ocurre en las cloacas del mundo, ocurre donde viven las ratas, ocurre en la oscuridad, ahí ocurre la corrupción. Y evidentemente es muy difícil el poder generar pruebas, y es por eso que nosotros, incluso más allá de hablar de aumento de penas, hablamos de la efectividad de la persecución penal. ¿Qué significa esto? Primero, que tengamos información de delitos de corrupción, es decir, que se creen los incentivos para los informantes o personas que quieran hacer llegar estos delitos, estas causas, a que puedan hacerlas presentes. Segundo, que estas personas puedan llegar a juicio y efectivamente se resguarde su identidad, su garantía, su anonimato, y que esa prueba pueda ser válida en juicio. Y tercero, que esas personas puedan ser posteriormente protegidas por el Estado por haber entregado información que es sensible. Por otra parte, aumentar la delación compensada. Ahí ya no estamos hablando de una persona honesta, común y corriente que sabe de un caso de corrupción, sino de alguien que se arrepiente y se le puede dar algún tipo de beneficio. Y esto además tiene que ir acompañado de la especialización del Ministerio Público en la persecución de estos delitos, que hoy día la verdad es muy rudimentaria, y creemos que hay que retomar la idea de crear una fiscalía de alta complejidad. Oye, Alberto, ¿cuál es el diagnóstico de por qué hasta ahora esto no es así? ¿Por qué tenemos estas diferencias? ¿Por qué tenemos esta impunidad? Claro, hablábamos un poco de las pesquisas de estos delitos, pero una vez que ya los pesquisaste, también hemos visto cómo grandes casos como el financiamiento irregular de la política han quedado en nada, porque, por ejemplo, no hay acción penal porque no hay una querella del Servicio de Impuestos Internos. Esto ha sido una falta de voluntad, ha sido un acuerdo tácito, porque esto también significa, para aquellos que legislaran, el ponerse a ellos mismos una mayor exigencia. Entonces ahí entra la desconfianza, uno dice, ¿lo irán a hacer? Bueno, exactamente en la última parte de tu pregunta está la respuesta. Efectivamente, estos son medidas que atacan al poder. Normalmente los que cometen este tipo de delitos, y sobre todo en sus capas más elevadas, son grandes empresarios, grandes políticos o personas que están vinculadas a los crímenes más atroces. Cuando hablamos de narcotráfico, de tráfico de personas, de tráfico de armas, estamos hablando de corrupción o de colisiones entre el poder legal y el poder informal. Y entonces eso hace que sea muy difícil que efectivamente se endurezcan las penas y se endurezca la persecución. Pero este es el momento para hacerlo. La crisis que ha vivido Chile ha sido tan profunda que si no ahora es cuando, y que sean las instituciones las que lo hagan es una muy buena noticia, y esperamos que así sea, porque la única forma de salir de esta crisis es con instituciones, no sin instituciones. ¿Cómo conversa, Alberto, esta agenda antiimpunidad? Estoy pensando principalmente en la dimensión más de la plata en la política.
Nosotros hicimos una reforma hace unos años atrás, las famosas reformas de la Comisión Engel, que de hecho a muchos políticos no les gustaron porque dijeron que había sido hecho por académicos y supuestos expertos que en su vida habían postulado a una elección y por tanto no cachaban cómo funcionaba la cosa, que tenía que ser con más holgura. Y las recomendaciones de la Comisión Engel, si no me equivoco, no voy a decir que pusieron una disciplina espartana en las campañas, pero claramente le bajaron varios cambios a lo que se gastaba, a la forma, a cómo a de dónde venía. Pero parece que eso como que no es particularmente valorado por la ciudadanía hoy día, como que en verdad lo que queremos ver es sangre, ¿no? O sea, perdona por ponerlo en otros términos, es ver la percepción de que haya alguien que desde el Olimpo de la élite yo lo vea pagar. Y hay algo medio morboso en eso, pero me parece que por ahí un poco va también, ¿no? Necesitamos ver que el otro esté pagando. Sí, lo que pasa es que si tuvieras una persecución penal que hiciera sentido, es decir, por ejemplo, una multa del 10% de lo defraudado le hiciera sentido a la sociedad, no tendríamos el problema. El problema que tenemos hoy día es que tú tienes un daño específico, incluso en millones, en el caso de un delito de cuello y corbata, y tienes un caso de un delito casi de bagatela, es decir, 20.000 pesos, 30.000 pesos con persecuciones penales completamente diversas. Y eso yo creo que más allá de ver sangre, la disparidad en la persecución genera la ofuscación. Y por otra parte, está comprobado que en el caso de los delitos de cuello y corbata, más allá de la alta penalidad, lo importante, en el caso de la cárcel, es por lo menos que pasen 1 año en la cárcel, como se trató de hacer con la ley. Ahí va, perfecto. Ya, o sea, la necesidad de ver cárcel efectiva. Sí, es muy necesario en este caso, primero porque es un gran disuasivo. A mí me tocó hace algunos años visitar la mayoría de los penales del país y conversar, por ejemplo, con personas que cometían hurtos a supermercados y decían, mira, cada cierto tiempo incluso yo me dejo atrapar, porque esta es parte como el ciclo de mi vida. En cambio, para una persona que comete los delitos de cuello y corbata, el peor disuasivo para cometer ese delito es la cárcel. Porque la multa la puede pagar, normalmente la logra pagar, de hecho Odebrecht, si tú te fijas, pagó $2.6 billones a la justicia norteamericana y siguió sin quebrar durante un gran tiempo. Es decir, el dinero no duele tanto como en este caso la cárcel y eso está bastante comprobado. Ahora, yendo a los terrenos bien específicos, ustedes han puesto, me he fijado, harto hincapié en cosas como, por ejemplo, el registro de beneficiarios finales de quienes tienen negocios con el Estado. ¿Cómo nos puede explicar un poquito eso, para entenderlo? Sí, y no solo los que tengan negocios con el Estado. ¿Qué significa esto? Que sepamos quién es la persona natural, el ser humano real, que está detrás de una empresa. Y esto tiene dos objetivos. Uno, por supuesto, en el mercado público, que dos empresas de un mismo dueño no puedan competir en la misma licitación, que es algo que parece bastante obvio, pero que hoy día ocurre porque no tenemos la capa societaria completa para saber quién es el verdadero dueño. Y por otra parte, para poder combatir con mayor efectividad el lavado de activos. Es decir, si yo soy parte de un cartel en México, tengo una empresa en Colombia que tiene además un fondo de inversiones en Chile, es muy difícil, imposible, que se sepa que yo soy el verdadero dueño, que estoy instalado en México. Un registro de beneficiarios finales, como lo tiene el Reino Unido, que es el más avanzado en la materia, logra que tú llegues a esa persona natural con mayor exactitud. Y si no lo logras, por algún tipo de razón, esa empresa no va a poder operar en el mercado nacional. Entonces, hacia allá queremos avanzar. Obviamente en el mercado público es una primera etapa, pero la idea es que acá se vayan dejando determinadas como tradiciones de secreto, que efectivamente saber quién es el dueño real de las empresas y de la plata y de la tierra y de las propiedades es muy importante para prevenir delitos tan atroces como el del narcotráfico, trata y otros. Sí, yo no sé si hay modelos internacionales, Alberto, en los que también en el fondo uno se podría basar o que podrían dar un lineamiento, porque te insisto que aquí hay harta desconfianza, como con la letra chica, como que hasta qué punto se declara, pero no sé, agotan todos los recursos y todas las herramientas para perseguir realmente los delitos de cuello y corbata. Te lo pregunto porque a veces incluso desde el punto de vista de quienes defienden el sistema, siento que están llegando a un convencimiento de que tiene que haber más sanciones. O sea, cuando, no sé, a Madoff le dan más de 100 años de cárcel, tú ves que los defensores del sistema se dan cuenta de que la libre competencia es necesaria, de que no puedes tú mismo mermar las bases
del mercado, por decirlo así. No sé si tú ves que ese fenómeno acá se está instalando y si se está mirando a esos modelos. Sin duda, siempre se dice que el mayor enemigo del libre mercado está dentro del mismo modelo, es decir, aquellos la colusión es todo lo contrario a lo que el libre mercado busca. Absolutamente, o aquellos que manipulan información, aquellos que cometen actos de corrupción, finalmente son actos que son más bien propios de la corrupción entendida como la discrecionalidad en el uso del poder que yo tengo. Y eso va, por supuesto, en contra del libre mercado. En cambio, los sistemas que son más abiertos económicamente y también sus estados son más abiertos, son los sistemas que son mejores para prevenir la corrupción, porque existen más ojos mirando, hay más competencia, es decir, mi competidor no me va a dejar portarme mal porque no va a querer que yo tenga una ventaja indebida, y por otra parte porque existe mayor escrutinio público. Y yo creo que poco a poco se está tomando mayor conciencia, y por eso agradecemos que hoy día el presidente haya tomado estas medidas con seriedad, con sus ministros, y que las haya analizado, y esperamos anuncios, si no hoy día, en esta materia, en lo que venga. Estupendo.